yo les contaba en un principio que esta es una dispensación, una de las más largas. O sea, es la más larga y tiene mucho tiempo, así que vamos a tratar de resumir. Tratamos aquí, Javier, ayudándome un poco a hacer algo para que sea entretenido, para que todos podamos participar. Trate de buscar su Biblia, tenga una Biblia a mano. No sé si el hermano Jero que está aquí. Ah, él está con Biblia. Así que para que todos podamos participar, le invitamos, ¿cierto?, a que no se desconecte. Y la hermana Mabel me está diciendo que me veo bien. Muchas gracias, hermana Mabel. Ya, mis hermanos, vamos a comenzar. Pastora, ¿usted nos puede dirigir en una oración, por favor, para ya estar comenzando? Amén, hermana Yesenia. Estaba media distraída. Padre, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias porque podemos nuevamente estar en su presencia para aprender un poco más de la palabra, Señor amado. Sabemos, Dios mío, que usted es bueno, maravilloso, nos da esta oportunidad, Padre mío, aún estando en nuestros hogares. La honra, la gloria, toda sea para usted, mi buen Dios. Le pido, Dios mío, que usted dirija a mi hermana Yesenia, le dé palabra de sabiduría en sus labios, para que podamos entender en esta hora lo que ella nos va a enseñar. Gracias, Padre mío, por cada hermano conectado, por cada hermana, Padre Celestial. Usted, Dios mío, también le alumbre su vida, Padre Celestial, y a cada uno de nosotros podamos entender, Dios mío, su palabra, y así poder llegar a un conocimiento más pleno de lo que usted hizo en el madero de la cruz desde un principio, Señor amado. Seguimos la línea de Cristo, nuestro amado Salvador, y eso es hermoso poder entenderlo, Padre mío. Gracias por toda su misericordia, por su amor infinito. Dejamos esta reunión en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Ahí me pilla un poco la tecnología, estaba hablando sin tener el audio abierto, pero vamos a comenzar en esta tarde, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito de resumen. Les contaba yo que esta es la dispensación de la ley, es la quinta dispensación, es bastante extensa, pero vamos a hacer vamos a ir recordando lo que ya hemos pasado. Mi hermano Rodrigo, tome nota si se le ha quedado algo. Estamos en la quinta dispensación. La primera dispensación fue la de la inocencia, la segunda dispensación, la de la conciencia, la tercera dispensación del gobierno humano, la cuarta dispensación, la de la promesa, la quinta, la de la ley, la sexta es la edad de la iglesia, y la séptima, el reino milenial. Nosotros vimos la semana pasada 2 dispensaciones, gobierno humano y la dispensación de la promesa. ¿Sabe? Yo meditaba mientras preparaba material para mostrarles a ustedes en que me pareció muy interesante esta dispensación, y de verdad, amados hermanos, que nos ayuda a entender varias cosas, a buscar, a estar en contacto también más cercano con la palabra. Así que tengo harto material. Voy a decirle a Javiera, hicimos como un PowerPoint, a ver si ella lo puede ahí colocar. Ahí ustedes me avisan si resultó, si lo ven. Esperemos un segundito. No, más atrás, más. Ahí estamos. La quinta dispensación, la dispensación de la ley. Aquí estamos vemos ahí a Moisés. Suponemos nosotros que es Moisés con las tablas de la ley. Javiera, la segunda.
La segunda, ahí está. Tenemos a Moisés. Vamos a hacer un poco de historia. Dice que esta es la dispensación de la ley o la era legal. El pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Con quién creen ustedes, hermana Claudia? ¿Quién cree usted que fue el libertador que Dios usó para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto? A Moisés. A Moisés, muy bien. Dios permitió que Moisés saliera con Israel. La historia dice que ellos tuvieron 400 años de esclavitud. Es así, ¿verdad? Que ellos tuvieron 400 años de esclavitud. Y voy a hacer 400 años de esclavitud en Egipto. Y Dios usa a Moisés para sacarlo de este lugar donde ellos estaban. La historia dice que salieron aproximadamente 600 hombres, anótelo por ahí. ¿Cuántos salieron de Egipto? 600 hombres, sin contar mujeres, niños, ancianos y algunas personas no hebreas que decidieron acompañarlos en esta salida desde Egipto. Algunos historiadores dicen que aproximadamente fueron más de 2 millones de personas que salen de Egipto, porque solo se contabilizan a los varones y estos eran 600.000, perdón. Así que ahí estamos más o menos con eso. Esta dispensación comienza, hermana Javiera. ¿Puede usted ahí a la otra diapositiva? Aquí está, la dispensación, la hermana Javiera le puso disposición. La dispensación de la ley comienza cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí o en el monte Horeb. Ahí Dios le da este mandato a Moisés para que él se lo dé al pueblo. Esta dispensación dura entre 1400 a 1500 años. Por eso que es tan extensa, por eso que marca tantas épocas de la vida. Usted se imagina viviendo 1500 años, cuántas historias, cuántas cosas pasarán en todo ese tiempo. Vamos a ver aquí, dice, ¿qué es la ley? La ley es un precepto de autoridad suprema que todos debemos acatar, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Nosotros aquí tenemos leyes, la ley, cierto, chilena dice que nosotros lo que no cumplimos, si no estamos bajo la ley, estamos desobedeciendo y puede pagarse eso con cárcel, con multa. Yo no soy abogada, pero me imagino que algo así sucede cuando se infringe, cierto, la ley. Dice que la ley es un precepto de autoridad suprema que todos debemos acatar. Y el que no la acata conlleva esto una sanción. Pero tenemos también otros tipos de ley. Hay una segunda definición de la ley, que es la regla o norma inmutable a lo que está sujeta todas las cosas por su naturaleza. Esto ya tiene que ver con una ley distinta a la que nosotros conocemos. Tenemos ejemplos. Yo los anoté aquí para dárselo a usted, que me parecía interesante. La ley natural del ciclo del agua. Está el mar, se evapora el agua, suben las nubes, llega a la cordillera, cae en forma de nieve o de lluvia, desciende a los ríos, después llega al mar y vuelve otra vez el ciclo, ¿cierto?, a ser el mismo. Esta es la ley del ciclo del agua. Está también la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, si nosotros nos subimos a un edificio, nos ganamos en un tercer piso, si nos tiramos, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? ¿Volaremos solo? Yo creo que no, ¿cierto? Vamos a caer, ¿dónde? Al piso vamos a llegar. Si usted tira algo no sé, desde un piso 9, al piso va a llegar. Se cae una taza de la mesa, ¿dónde va a llegar? Al piso, porque la ley de gravedad
tiende todo a tirar al centro de la tierra. Y esas leyes son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que no cambian. No la podemos cambiar. Están ahí. Así es la ley de Dios. Inmutable, no cambia, no varía. Así que damos gracias al Señor porque esto lo podemos también nosotros ver. El que tiene su Biblia, no sé si alguien puede buscar, hermana Claudita, Deuteronomio, vamos a leer ahí. En el capítulo 1, verso 8, dice que Dios envió a Moisés con el pueblo a un lugar determinado. Si lo puede leer, por favor. Verso 8. ¿Sí? Ya, dice así. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos, a su descendencia después de ellos. Amén. Dice, ¿qué cosa que Dios los envió? ¿Dónde la tierra que él le había prometido, cierto, a Abraham? Dios envía a su pueblo. En medio de esto, el pueblo desobedece. El pueblo comienza a murmurar cuando sale Moisés con Israel y ven que está el mar enfrente de ellos. Yo me imagino que ellos ahí comenzaron a decirle, pienso yo, claro, nos sacaste de Egipto para que muriéramos aquí. Y la orden de Jehová era avanza, avanza, avanza. Era como no mires atrás, sigue avanzando. Pero el pueblo estaba, vamos a morir, vamos a morir. ¿Para qué? Como no creían en los milagros que Dios podía hacer. Parecía que todavía no conocían de este Dios grande de milagros. Cuando ellos avanzan y Dios le da la orden a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, una vara. Toca, dice, las aguas y comienzan a abrirse estas. Dice que cruzaron al otro lado, que debería haber demorado 11 días en llegar a la tierra prometida, demoraron 40 años. 40 años duró este peregrinaje por el desierto. Dice, ahí lo puede anotar usted, Deuteronomio 1:27, el pueblo murmuró, por eso que no llegó, y esto que debería de ser de 11 días demoró 40, eso sale en el mismo libro, en el versículo 1:2. Así que ahí están las consecuencias que tuvo este pueblo. Pero esta dispensación comienza cuando Moisés sube al monte y se le entregan las tablas de la ley. ¿Qué le pidió Dios a Israel? ¿Qué cree usted que le pidió? Que fue lo primero que Dios le pidió a Israel que hiciera. Que cumpliera, que fuera obediente, que cumpliera con lo que Dios le había mandado. Deuteronomio, no sé, pastora, si lo puede leer, versos 10, capítulo 10, versos 11 y 12. Y al hermano Jerónimo, que está justo aquí, Éxodo, que busque 19:5. Amén, hermana. Amén. ¿Cuánto? Puede leer. Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Dice, ¿qué le pidió Dios a Israel? Que guardara sus estatutos. Amén. Que obedeciera. ¿Para qué? Para que tuviera prosperidad, para que pudiera recibir bendiciones de lo alto. La ordenanza de Dios era esa, pero Israel no lo cumplió, no lo pudo hacer, amado hermano. Nosotros tampoco. ¿De qué nos podríamos jactar si nosotros en qué cumplimos?
Si estuviéramos bajo la ley, estamos sonados, porque no podríamos hacer nada. ¿Sabe a nosotros qué nos ayuda? La presencia del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Cuando estamos haciendo lo indebido, dice que Él nos redarguye. Él es el que nos ayuda. Nosotros, al igual que Israel, tampoco podríamos cumplir. Amén. Hermano Jerónimo, aquí hay otra orden que Dios le da en Éxodo 19:5. Dice así. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermana Yesenia, no se escucha. Ay, perdón, ahí lo bajé. O sea, perdón, ahí lo encendí. Es que estamos aquí con el hermano Jero, entonces se nos produce como una pequeña interferencia. Pero dice, si oyeren mi voz. Y aquí en el hebreo tiene dos significados. El oír y el hacer. Que para nosotros no es lo mismo. Se fija que nosotros podemos oír, pero dice, oidores, dice la palabra en el Nuevo Testamento, oidores y hacedores. Pareciera que nosotros necesitamos estos dos conceptos. En cambio aquí le dice, oíd. Si oyeras, si hubieres oído, cuando le habla de oír, le está diciendo no solo oír, sino que también hacer. Pero el pueblo no obedeció. No obedeció. Dice, nosotros entendemos que oír es una cosa y hacer otra. Sí te oí, pero no lo hice. ¿No le parece familiar eso en nosotros? Escuchamos la palabra, pero no la hacemos. Sabemos lo que es bueno, pero a veces no lo hacemos. Pareciera que esta cosa era solo para el pueblo de Israel, pero a veces nos sentimos un poco identificados con esto, que el Señor nos ayude. Dice, después de la muerte de Moisés, ¿quién queda al mando? Pastora, ¿quién queda al mando después de la muerte de Moisés? Javiera, si puedes adelantar, me parece, o todavía no. Pues. Josué. Josué. Tenemos el primer líder de Israel, Moisés. El segundo líder es Josué. Aquí hay una pregunta muy importante. Dice, ¿quién gobernaba en el tiempo de Moisés? ¿Quién gobernaba en el tiempo de Josué? El hermano Jero dice Jehová. Así es. Jehová gobernaba en los tiempos de los jueces. Dice que el primer líder de Israel fue Moisés, el segundo líder fue Josué, y después cuando muere Josué, comienzan los jueces a gobernar Israel bajo la dirección de Jehová. Y esto es un gobierno, anótelo por ahí, teocrático. Mientras están los jueces dirigiendo al pueblo de Israel, es un gobierno teocrático. ¿Qué significa un gobierno teocrático? Teo significa Dios y crático gobierno, que Dios gobierna. Existieron 19 jueces, no, 12 jueces, perdón. Entre ellos también había una mujer. Está Débora. Si quiere, puede anotar los jueces. No sé si damos un pequeño tiempo. ¿Les parece, hermana Claudia? ¿Puedo ir lento? Tenemos el primer juez de Israel, Otoniel. Hermano Rodrigo, por ahí puede anotar igual. Es importante a veces que tengamos estas cositas. Son importantes. Tenemos el primer juez de Israel, a Otoniel. El segundo juez de Israel, a Od, tal cual, a Od. Le voy a dar con las citas bíblicas para que usted lo busque. Otoniel está en Jueces 1:12.
Ahí comienza a aparecer la historia de Otoniel. Ahod está en Jueces 3:12. Samgar, tal cual. Samgar, en Jueces 3:31 está Débora. En Jueces 4:5 tenemos que son 12 los jueces de Israel que gobiernan. Vamos en Débora, dije, en Gedeón. Está en Jueces 6:8. Esto todo usted en la semana y lo puede verificar. Es importante que usted tenga las citas bíblicas de lo que estamos hablando. Está Gedeón, Jueces 6:8. Está Tola, Jueces 10:3. Estos a lo mejor pueden ser un poco desconocidos. Tola, Jueces 10:3. Jefte, Jueces 11:1. Ese es más conocido. Yo leí cuando era pequeña alguna vez una historia bíblica acerca de él, de Jefte. Ibzán es con Z, acento en la A. Ibzán, Jueces 12:9, ya nos quedan poquito. Está Elón, en Jueces 12:11. El hermano Patricio me dice más lento, voy más lento. Volvemos. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jefte, Ibzán, Elón. Todo esto lo encuentra usted en los libros de los jueces. Abdón, Jueces también 13:12. Sansón, ¿ha escuchado alguna vez usted hablar de Sansón? Todos en la escuela bíblica alguna vez escuchamos hablar de Sansón. Él está en Jueces 13, del capítulo 13 al capítulo 16. Y aquí tenemos al último juez de Israel que fue, pastora, ¿usted sabe? El último juez de Israel. Samuel. Samuel, bien, muy bien. Tenemos el primer juez de Israel, Otoniel, y el último juez de Israel fue Samuel. A mi hermano Patricio parece que lo vi conectado por ahí. Se acercan los ancianos y le dicen a Samuel, ¿qué cree usted que le dicen a Samuel, hermano Patricio? ¿Sabe usted? Hermana, me acabo de desconectar y conectar. ¿Se me puede repetir la pregunta? Que estábamos viendo los 12 jueces que Israel tuvo, que el primero fue Otoniel y el último fue Samuel, pero los ancianos se acercan a Samuel y usted sabe qué le dijeron a Samuel que ellos querían. Rey. ¿No? Un rey. Perfecto, hermano Patricio. Un rey. Pastor. Un rey. Ellos querían un rey y aquí comienza, aquí ya no es más un gobierno teocrático, sino que comienza un gobierno monárquico y se unge al primer rey de Israel. Aquí lo tenemos, si ustedes lo pueden ver. Dígame. Entender un poquito por qué querían un rey a lo mejor, porque todos los pueblos de alrededor tenían reyes. Tenían y ellos reyes, querían como, justamente. Claro, y ellos querían como imitar esa forma de gobierno. Pero Dios quería establecer una forma distinta de gobierno. Quería, a través de esa forma que estaba hasta ahí, que era teocrático, como dice usted, Dios quería demostrarle al resto de los pueblos que era necesario o la forma en que Él los quería llevar era como lo correcto. Pero Israel quiso imitar a los pueblos en vez de dejarse guiar por Dios.
Así es, totalmente. Eso. Muy buena acotación, hermano Patricio. Muy interesante lo que usted acaba de decir. Si bien es cierto, Gracias. Dios gobernaba a Israel, pero ellos siempre estaban mirando hacia el lado, siempre mirando a sus vecinos y deseando lo que sus vecinos tenían. Y sus vecinos eran gobernados por reyes, entonces ellos también no querían ser menos y querían ser gobernados por reyes. Dice, cuando los ancianos le piden a Samuel, el último juez de Israel, que querían un rey, y comienza siendo el gobierno monárquico. Segunda de Reyes, si alguien lo puede leer, si alguien lo tiene a manito por ahí, 17, versículo 7, es un poquito largo, pero yo quiero hacer una acotación frente a este versículo. Si alguien lo puede leer, por favor. Segunda de Reyes 17, del 7 al 16. Por ahí, no sé si alguien. Segunda de Reyes 17, verso 7 al 16. 17, 7 al 16. Ya, el hermano. Amén. Denme un segundo. Amén. Ya, hermano. De segunda de Reyes, está mal. Segunda de Reyes 17, del 7 al 16. Ya. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, los que sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres y las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová, y servían a ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveros de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mi siervo los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová y su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Amén. Los lentes me están fallando, ¿verdad? No sé.
Amén. Puede apagar su micrófono, hermano. Esta era una lectura, era un poco extensa, pero yo quería hacerle la siguiente acotación. Dice que aquí el pueblo actuaba como si no conociera a Dios, porque estaban los profetas, estaban los sacerdotes, pero ellos no obedecían a la palabra de Dios, a lo que estaba escrito. Dice que aún así seguían adorando a otros dioses, seguían haciendo cosas indebidas, seguían no escuchando. Dice, cuando nosotros conocemos y no obedecemos, es como si no lo conociéramos. Nosotros muchas veces actuamos como estaba este pueblo. Dice, ahora no es una estatua, a lo mejor no es un becerro, pero es la actitud de nuestro corazón, es la acción, porque conociendo de la palabra muchas veces tampoco la obedecemos. Estaban los estatutos, el pueblo los conocía. El pueblo lo conocía, pero no obedecía. Que el Señor nos ayude. Dice que cuando los ancianos, vamos a retroceder un poquito, cuando los ancianos se le acercan a Samuel y le dice, queremos un rey. Y dice que Samuel unge rey. Hermano, a ver, el hermano Alexi parece que estaba. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Si él nos puede ayudar un poquito. No veo mucho, no tengo una cámara como bien no, ampliada. voy a prender mi cámara. Bueno, voy a copiar, sí, porque está ahí, es Saúl. Amén. Pero es importante que todos participemos. El primer rey de Israel fue Saúl y reinó, a ver si aparece ahí, sí, 40 años. Ahí está el hermano Patricio con la hermana Nicole también. Al que pueda prender su cámara lo puede hacer. Yo no lo puedo ver a todos, pero es importante que todos participemos. 40 años y dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque había orgullo en el corazón de Saúl. Segundo rey de Israel, hermana Nicole. Hermana Nicole David, Winca. David, como mi hijo menor. David. Amén. David dice que es el segundo rey de Israel. Él reinó también 40 años y dice que él agradó a Dios. Los reyes que estamos viendo ahora, aparece aquí también Salomón, y él dice que reinó 40 años también. Estos reyes gobernaron con el Reino Unido. Todas las tribus estaban aquí bajo este mismo gobierno. Saúl, David y Salomón. Dice que Salomón construyó, ¿qué cosa habrá construido? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué construyó Salomón? Hermano Alexis. El templo. El templo, dice ahí. Muy bien. El templo. Fue una obra majestuosa lo que él hizo. Una obra tremenda. Ya lo que se hacía antes, ¿cierto? Cuando estaban como en esta carpa, como en esta, hermano, quiero, está sonando su celular, en la tienda ya no se hace más ahí, sino que los sacrificios se hacen en el templo. Dice, construye el templo para adorar a Jehová, pero él se desvía. Él tenía muchas esposas, se casó con mujeres extranjeras, las cuales adoraban a otros dioses, y él trajo el paganismo al templo. Permitió que se adoraran a otros dioses en el templo que se había edificado para la casa de Jehová, para la adoración de Jehová. Él quedó delante de los ojos de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Uno de los mandamientos de la ley dice, no adorarás, no te inclinarás, no mirarás, que tu corazón no se turbe, no sé, de la manera que usted lo quiera tomar. Pero la instrucción era que solo a Dios se podía adorar. Y Salomón trae, cierto, a estas mujeres y comienza a adorar en el templo. Y Jehová le dice, por amor a tu padre, por amor a David, no te destruiré. Iba a permitir que él terminara con su reinado.
pero dice que el reino se divide con su hijo Roboam. Esta es la consecuencia del pecado de Salomón. ¿Con quién se divide el reino? Con Roboam, hijo de Salomón. Se divide en una tremenda rebelión. Lo puede buscar en Segunda de Crónicas 10. Es un pasaje un poco extenso, pero usted lo puede leer. Aquí habla de la rebelión y se divide el reino. Voy a leer un poquito y después Javiera va a mostrar un video que me pareció interesante, que ustedes lo vean, es muy entretenido y me gusta mucho. Se divide el reino en dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, la capital de Israel es Samaria, y aquí quedan 10 tribus en el reino del norte. Queda la tribu, puede anotarlo, me voy a ir lentamente. La tribu de Rubén, la tribu de Gad. ¿Cuántas tribus quedan? 10 en el reino del norte. Queda la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, Manasés, Simeón, Isaacar, Zabulón y José. Aquí hay, lo voy a volver a leer, la tribu de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Isaacar, Zabulón, José y la tribu de Leví, que en un principio se había quedado en el otro bando, pero después completamente se vuelve al reino del norte. Tenemos 10, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón y José. Y en el reino del sur, que se conoce como el reino de Judá, quedan solo 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Ustedes recuerdan en algún momento cuando Pablo expone y se defiende y dice yo judío de judíos? Él era descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Por qué era tan importante la tribu de Benjamín aparte de la tribu de Judá, de donde desciende el Mesías? Porque la tribu de Benjamín fue la que se quedó junto a Judá, y eso a ellos le daba aún más sacar pecho. Por eso que Pablo era tan orgulloso también de su genealogía. Ese es un punto importante. Tenemos los 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte tuvo como capital de Israel a Samaria, y el reino del sur tiene capital del reino a Jerusalén. ¿Sí? ¿Me entienden? Hágame con un dedito, capital del reino del norte a Samaria y capital del reino del sur a Jerusalén. 19 reyes tuvo el reino del norte. 19 reyes tuvo el reino del norte y 19 reyes tuvo el reino del sur. 19 reyes tuvo el reino del norte y 19 reyes tuvo el reino del sur. Con la diferencia que los reyes del norte procedieron de distintas dinastías. No eran de una sola línea. A diferencia del reino del sur, que dice que todos eran de la misma dinastía de la casa de David, de la línea mesiánica. ¿Les suena eso importante? Muy importante. Todos eran de la misma dinastía de la casa de David, de donde descendería el rey. ¿Quién es nuestro rey? Jesucristo, hijo de David. ¿Ha escuchado esos versículos? Parece que aún no se le paraban los pelos cuando escucha algunas parábolas y le gritaban,
Jesús o algunos pasajes de la Biblia, hijo de David, porque era descendiente del rey David. Además de esto, Jesús tenía doble, por decir así, descendencia, porque él era de raza pura, él era judío de raza pura, porque la genealogía la marcaba la madre, la descendencia sanguínea de la madre es la que marcaba la raza en un hijo que nacía, y él era de la genealogía de David, no solo por su madre, sino que también por su padre. Dice que los dos eran descendientes de la casa de David. Así que esas cosas son muy importantes. Entonces tenemos que el reino del norte se queda con 10 tribus y el reino del sur se queda con 2. Tenemos las capitales, la capital de Israel, Samaria, y la capital del reino del sur, Jerusalén. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Está claro? Sí, qué bueno. Les voy a invitar a ver un video. Después de esto, aquí se dividen. Dice que el reino del norte duró aproximadamente 250 años. Ahí están reinando, pero aquí en este video queda más clarito. Hermana Javiera, póngale play. Judá e Israel, los dos reinos hebreos. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo, hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos, y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes. Poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. Amén. ¿Les pareció interesante el video? Es un poco rápido, pero es mucho más fácil de poder explicar cuando se invaden estos dos grandes imperios. Dice que esta es la consecuencia de lo que acabamos de vivir aquí. ¿Cómo? ¿El Alex quiere hablar? Dice Javiera. Hable nomás. Ya, perdón por interrumpir la clase. No, está bien, está súper. Está muy bueno el video, muy gráfico. Quería comentar algo igual de esto que, si ustedes se fijaron, son con muchos años de antigüedad, digamos, y explica muy bien la diferencia entre los dos reinos. Porque en el reino del norte, si hermana Yesenia, habían 10 tribus, y en el reino del sur solamente 2. Entonces uno podría decir que en el norte estaba como muy cargada la cosa, pero la historia dice que cuando invadieron los asirios prácticamente aniquilaron ese pueblo con distintos métodos, los separaron. En el fondo ese pueblo perdió su pureza, digamos, las 10 tribus del norte. Como bien decía la hermana Yesenia, el pueblo del norte, su capital era Samaria, por lo tanto a todos los pueblos del norte se les comenzó a llamar como samaritanos, de ahí en adelante. Por lo tanto, por eso en la época de Jesús le tenían como tanta mala a ellos, porque pensaban o creían que era un pueblo como no digno de ser llamado judíos, les llamaban samaritanos de forma despectiva. Entonces, en el sur solamente se creían como los puros, y ahí en el sur estaban las tribus de Benjamín y Judá. Eso quería comentar.
Amén. Muy bien su intervención. Yo igual tenía eso como anotadito porque es importante, porque este concepto de los samaritanos lo podemos ver en el tiempo de Jesús, cuando hablan que ellos no se juntaban ni se tocaban, porque para ellos era una raza casi maldita, porque no eran judíos o israelitas puros, era una mezcla de israelitas que se habían casado, hombres y mujeres, con gente pagana, gente que venía de otros pueblos, con otras costumbres, y ellos eran muy celosos de sus costumbres, de la adoración a su Dios. También la diferencia de los dos reinos, el reino del norte, ellos se mezclaron mucho con otros pueblos, tomaron mucho de otras culturas, adoraron mucho a otros dioses. En cambio, el reino del sur trató siempre de mantener su adoración a Jehová. Eso es un dato muy importante para poder nosotros también tenerlo en cuenta. Dice, esta es la consecuencia, ¿cuál? Que invadiera los otros reinos a estos pueblos. Esta es la consecuencia de desobedecer la palabra de Dios. Ahora están viviendo este pueblo tan amado en el exilio, lejos de su tierra, por la consecuencia de no haber obedecido. Dice en Salmo 147, 19, que adoraron a dioses ajenos. Cuando ya comienzan a regresar a Babilonia, cuando comienza ya, esto ha pasado un tiempo, dice al principio, el primero que sale de Babilonia es el príncipe Zorobabel, anótelo ahí, él es el primero que sale, él era un príncipe descendiente directo de la línea de David, eso es muy importante, él es el primero que sale y él es un príncipe descendiente directo de la línea de David y regresa aproximadamente a Jerusalén en el año 536 antes de Cristo. Y comienza a reconstruir el templo que destruyó Nabucodonosor. Comienza él a reconstruir el templo. Al templo se le conocen como dos partes. El primero es el templo que se conoce como el templo de Salomón. Este templo gigantesco, pompósico, como usted le quiera llamar. El segundo templo se conoce como el templo de Zorobabel porque él viene y reconstruye este templo que había sido destruido, que había sido dañado, y el tercer templo se conoce como el templo de Herodes porque él hace una ampliación de este segundo templo. Esas cosas también son importantes. ¿Sabe que el otro día estuve viendo un video que habla, usted ha escuchado hablar del Muro de los Lamentos? El Muro de los Lamentos que está en Israel es un pedacito de muralla, pero es la nada misma que queda del primer templo de Salomón, de las murallas del templo de Salomón, que queda hasta hoy día, y ahí están los judíos ese es el Muro de los Lamentos que le llaman ellos. Entonces tenemos que regresa aproximadamente en el año 536 antes de Cristo y comienza a reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido. 78 años después, ¿ha escuchado hablar de Esdras? Viene Esdras y Nehemías. Dice, Nehemías viene 14 años después de Esdras y ay, no sé. ¿Pero me escucho? ¿No? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ay, sí, ay, yo dije, ¿qué pasó? No sé qué fue lo que pasó. Dice, Nehemías viene 14 años después de Esdras y repara los muros y las puertas, y aquí comienza a regresar las tribus de Israel, pero en mayor número fueron los de la tribu de Judá. Y desde este momento comienzan a conocerse como los... Y aquí hay una revolución. Hay una revolución
de gente. Denme solo un segundo para ir viendo. No podremos retomar con la... Ya, vamos a ver si cargan, pero ahí me están escuchando, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Dice, por ejemplo, que... Ay, se me fue. Que Esdras habla muy fuerte de la genealogía judía. Podemos ver aquí que hubo gente que dijo, sí, yo soy judío. Y sabe que estuvieron trabajando como sacerdotes. Y se descubrió que ellos no eran judíos y fueron echados y fueron sacados. Dice que las mujeres que no eran judías también fueron sacadas. Era muy importante para el pueblo que ellos fueran puros. Era muy importante de qué genealogía tenían y la ascendencia de sus padres. Dice que en medio de este tiempo están los profetas Ageos, Zacarías y Malaquías. No sé si me pueden escuchar los hermanos. En este periodo de tiempo está los profetas Ageos, Zacarías y Malaquías. ¿Sabe que me pareció algo importante que no leí? Ahí lo tengo aquí y se lo quiero leer si lo quiere anotar. ¿Se fijó que al final del video hablaba de diáspora? ¿Sí? La diáspora. Y me pareció interesante porque debo reconocer que nunca había escuchado esta palabra. Y dice que es la dispersión de un pueblo, ese es el significado, que es la dispersión de un pueblo o comunidad humana. Me pareció muy interesante esa palabra, que es la dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo. En la dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente de los judíos después de la destrucción del reino de Israel. De la comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción de Israel. Amén. ¿Lo pudieron anotar? Entonces dice que terminamos. Dice, en medio de este tiempo están los profetas Ageos, Zacarías y Malaquías, los cuales Dios envía con mensajes a Israel. Y aquí termina el canon del Antiguo Testamento. ¿Con qué profeta, pastor, termina el canon del Antiguo Testamento? Malaquías, hermana. Con Malaquías. Amén. Ahí dice, ¿pueden ver? ¿Sí? Dice el profeta Malaquías, termina el canon del Antiguo Testamento y es la regla por la cual canon, el significado de canon, anoten, es la regla por la cual un libro es considerado sagrado. Amén. Tenemos claro entonces que con el profeta Malaquías termina el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué es canon? Es la regla por la cual un libro es considerado sagrado. Hermana Javiera, la otra diapositiva ya nos queda poquito, hermano. Perdón, es que esto era súper largo, pero me parece muy interesante y importante. Después que tenemos, escuché en una parte y me pareció muy chistoso que nosotros vemos, termina Malaquías y después tenemos una hoja en blanco y comienza Mateo, ¿cierto? Pero en esa hoja en blanco de nuestra Biblia han pasado 400 años. Qué importante, 400 años de silencio. Dice que esto es así, los 400 años de silencio. Durante este periodo de tiempo, Dios no revela ni inspira palabra nueva a ningún profeta sabio o vidente. Dice que durante
durante este tiempo el imperio persa todavía tiene algún dominio sobre el pueblo judío. ¿Recuerdan que ellos habían sido los conquistadores de Jerusalén? ¿Lo recuerdan? Ellos todavía tenían algún gobierno en el pueblo judío. Hermana Javiera me puso una hojita ahí, no, atrás, ahí, del pueblo judío, pero le permitió continuar observando sus tradiciones religiosas. Durante este periodo, los sumos sacerdotes dirigieron a Judá, quienes tenían la responsabilidad del gobierno de la nación. Pero ¿cuándo cambia esto? En el año 331 al 333 antes de Cristo, cuando el gobierno persa cae en manos de ¿quién? Alejandro Magno. Este aparece todos los que alguna vez tuvieron historia. Alejandro Magno, el mayor y más grande conquistador de la época. Y Jerusalén comienza a ser gobernado ¿por quién? Por los griegos. Qué importante la historia, amados hermanos. Cuando muere Alejandro Magno, ¿sabe? Él murió muy joven, murió a los 33 años. Muy joven, tenía un gran imperio, pero muere y dice que queda a cargo Antíoco IV Epifanes, quien profana el templo haciendo herejías en la casa de Jehová, y esta etapa se conoce como la abominación desoladora, lo que provoca una gran revolución de quienes, de los macabeos. Aquí salen a relucir estos personajes que a lo mejor muchos de sus hermanos nunca lo habían escuchado antes. Dice que cuando Alejandro Magno se posesionó de Palestina, surgió para Israel una nueva amenaza y más insidiosa. Alejandro estaba dedicado a la creación de un mundo unido por la lengua y la cultura griega, la política seguida por sus sucesores. Esta política llamada helenización marcó un impacto catastrófico en los judíos. Fue tremendo lo que pasó, fue tremendo lo que hizo este hombre que profana el templo. Dice que hizo, ¿qué herejías hizo? Adoró al Dios, aquí lo tengo, aquí está. Dice las atrocidades de Antíoco, prohibió algunos de los elementos centrales de la práctica judía, intentó destruir todas las copias de la Torá o el Pentateuco, que es lo que estamos estudiando, y demandó que se hicieran sacrificios a Zeus, el dios griego. El mayor ultraje fue la construcción de una estatua de Zeus y el sacrificio de un cerdo en el mismo templo de Jerusalén. Qué tremendo lo que pasa. Y aquí comienza un episodio de la historia. Es cortito, hermano, ya estamos terminando, pero es importante que usted lo sepa. Dice, Matías, un anciano lugareño de la casa sacerdotal y sus 5 hijos. Aquí aparece Judas Macabeo, Jonathan Simón, y ahí salen algunos, dice, dio origen a una gran revuelta de los macabeos, una guerra que duró 24 años y que culminó con la independencia de Judá hasta que los romanos toman control de Judá en 63 años antes de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando nace Jesús hay una fuerte cultura romana y griega. Los romanos eran los que estaban dominando, pero había mucha cultura griega. Por eso es importante. Javiera, la otra diapositiva, por favor, hermano, ya no nos queda nada. Estamos terminando. Dice, ¿usted ha escuchado hablar de los libros apócrifos? Aquí se escribieron en medio de estos tiempos. Dice, estos libros están fuera del canon porque no tienen una inspiración divina, pero están considerados como libros históricos. Porque aquí podemos ver la revolución de estos hombres que tenían un gran celo de Dios también.
cómo iba un impío a profanar el templo. Aquí aparecen, estos son los libros apócrifos de la literatura católica, porque hay más libros aparte de esto. Hay muchos más libros que no tienen una inspiración divina, no tienen todos los libros. Desde el Génesis a Apocalipsis, su principal objetivo es la redención del hombre. Y en esto es la historia. Aquí comienza el nuevo canon. Hermana Javiera, por favor, la diapositiva. No sé si la tiene o no la veo. La otra, la última, no, ya no hay más. Dice, comienza el canon del Nuevo Testamento con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros narran la vida y obra de Jesús. Nace Jesús, prosigue con su ministerio, es arrestado y se enfrenta a un juicio y aún estando bajo la ley, durante el periodo de la ley, es llevado al Calvario, pero a diferencia de todos los juicios de las dispensaciones anteriores, en donde el juicio caía sobre el hombre, ahora este juicio cae sobre Cristo. Él es el que paga nuestras culpas y nuestros pecados y lleva sobre sus hombros la carga de la humanidad. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita y va al cielo, que es la ascensión, dice que aquí se cierra la dispensación de la ley. Hemos terminado. Aquí termina la dispensación de la ley para comenzar en la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, que comienza cuando desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés. Era un poco largo. La verdad que es mucho más largo que esto, hermano. Traté de resumirlo. Es difícil resumir 1500 años de historia en una hora. Es muy difícil. Pero así es. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para hacer. Si es que la puedo responder. Si no, por ahí está el hermano Roberto, la pastora, el pastor, los hermanos que saben mucho más que yo. Pastor, no sé qué le pareció lo que pudo escuchar. Estoy cansada tanto de hablar. Hola hermanos, me conecté un poco tarde porque estaba con algunos personajes acá en la casa, pero alcancé a escuchar parte de la enseñanza. Bueno, la historia de Dios, a alguien no le gusta la palabra historia, pero llamémosla historia sagrada, siempre nos muestra, hermanos, todo el camino que Dios ha trazado a su pueblo y a la iglesia para acercarnos a Él. Pues así es que me bendice, hermanos, este tiempo. Deseo que Dios nos siga enriqueciendo con su palabra. Y me alegro mucho porque veo algunos hermanos nuevos muy interesados, como mi hermana Claudita Gallegos, que el Señor le bendiga, mi hermano Rodrigo Castillo, que tuvimos la bendición de estar con él en la iglesia hoy día. Bueno, y los otros ya, la hermana Mabel también la veo ahí, Dios le bendiga a la hermana Mabel. Hemos estado, otro día supimos que su esposo estaba muy enfermo, pero estaba mejor, después nos informó, así que Dios les bendiga, y a todo el resto, ya que son con más camino recorrido. Hay otros hermanos también que no están con sus pantallas abiertas, algunos hermanos de la labranza, me parece, también les bendigo. Hermosa enseñanza, hermana Jimena, hermana Yesenia. Que estaba leyendo la hermana Jimena. ¿Y qué le puedo decir? Pues en esos 400 años de historia, nosotros conocemos algunos nombres, pero la historia la conocemos bien poco. Conocemos el periodo de silencio, pero también, como usted decía, está la aparición de Alejandro Magno, ahí se cumple en alguna medida el sueño de Nabucodonosor cuando él le demostró los 4 imperios a través de una estatua, ¿se acuerda? Sí. Primero la cabeza de oro, segundo el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce,
me parece que el vientre de bronce corresponde al periodo de Medo-Persa o al griego. Porque después viene los pies de barro con hierro, que fue un reino que tengo entendido que es el reino, ¿cómo se llama este de los católicos? Babilónico, y que aún está representado por la Iglesia Católica en una medida. Temas para seguir aprendiendo y seguir, hermano, enriqueciéndonos con la palabra. Gracias, hermana Yesenia, bendiciones. Amén. Amén. Damos gracias a cada uno que se ha conectado. Javiera estaba nerviosa, me decía, mamá, estás pasada de la hora del tiempo, pero en realidad es la dispensación más larga y tratamos de resumirla. Espero que usted haya quedado conforme. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta. Ya estamos terminando, o alguna acotación también. A mis demás hermanos, hay varios hermanos ahí conectados. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Yo solo quiero hacer una pregunta, hermano Yesenia, pero se lee, por ejemplo, en la Biblia que dice solo contando los hombres, ¿no es cierto? Y no las mujeres y los niños. Entonces, la pregunta es, para que los hermanos que no saben, que no es un tema de machismo de la Biblia, sino que eso se hacía porque Israel estaba en continua guerra, mi hermano. Entonces, tenían que haber hombres, por eso se contaban los hombres. Esa es la razón de por qué la Biblia habla de contar a los hombres y no las mujeres y los niños. Esa era mi consulta, hermana Yesenia. Sí, amén, buena contestación del hermano Jerónimo, pero también era porque el hombre era la cabeza del hogar, era el que la llevaba, ellos eran los que iban al frente. Cuando habla de los ancianos, como dice el hermano Jerónimo, tampoco ellos estaban preparados para la guerra por su condición física. Las mujeres siempre estuvieron detrás del varón, y los niños hasta los 12 años recién comenzaban a tener como un estatus un poco distinto, tampoco servían para la guerra. Así que buena la acotación de nuestro hermano Jerónimo, y damos gracias, hermano, porque usted nos pudo acompañar. Ya queda una sola clase más a Roberto, que es la sexta y la séptima dispensación, y ya estamos terminando con esto para darle el pase después a nuestra pastora, que ya le toca Génesis. Es para nosotros, hermanos, una bendición que ustedes estén con nosotros. Es una bendición que queramos aprender un poquito más entre todos, amado hermano, porque ninguno tiene la verdad absoluta, pero entre todos nos podemos ayudar, y este es un crecimiento que lo necesitamos cada día, para que nadie nos engañe, porque hay muchas doctrinas que vienen con cosas raras, con cosas distintas. Mientras buscaba material de esto, cuando usted se mete a internet, amado hermano, encuentra comentarios bíblicos. Yo estaba leyendo uno y estaba muy interesante cuando de repente leo que era de los santos de los últimos días, entonces que se asemejan a veces en cosas pequeñas, pero los demás está todo errado, amados hermanos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos de la palabra. Siempre ojalá sea en conjunto, como lo estamos haciendo aquí, porque si yo me equivoco, si usted no sabe algo, va a estar el pastor, están los ancianos, están los hermanos que nos podemos ayudar entre todos. Así que una bendición para cada uno de ustedes. Voy a pedirle a mi pastor que está con nosotros que pueda estar orando para despedirnos, y nos vemos el próximo domingo. Nos inclinamos un momento, hermanos. Amado Dios, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias. Siempre el consejo de tu palabra es: escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijiste tú, mi Señor. Así que siempre será una bendición estar a la luz de tu palabra, y te agradecemos por el deseo, por el fuego, Señor, que hay en cada uno de los hermanos de aprender de ella, Señor. Damos gracias por el hermano Roberto, por la hermana Yesenia, Señor, y por todo el grupo familiar que está involucrado en esto, Señor.
algunos, Señor, exponiendo la palabra, otros en la parte técnica, Señor, y por cierto, el apoyo mutuo, amado Dios, en la familia. Así que te agradecemos y bendecimos a cada hogar representado, Señor, los futuros enseñanzas que vendrán también, Señor, las esperamos porque se enriquece nuestra vida espiritual. Señor, toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Rogamos que siempre la asistencia del Espíritu Santo esté con nosotros, con los que exponen tu palabra, Señor, para no solamente usar palabras, sino la gracia tuya también vaya sosanada, Señor, y podamos captar la atención de los oyentes, de todos nosotros los que estamos escuchando tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Nos enriquece, Señor, y nos bendice y nos fortalece. Señor, toda la gloria es para usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, bendiciones. Hermano, la clase está grabada. Lo que no se nos cortó, no sé, ahí lo acomodarán. Pero está grabada si la necesitan escuchar. Si no alcanzó a anotar alguna fecha o algún nombre, está grabada. Bendiciones para cada uno. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una hermosa semana. Chao, chao, chao. Gracias. Bendiciones. Javi. Chao. Chao, hermano. Chao, chao. Chao, Roberto. Hasta mañana. Linda semana. Chao, mi hermano. Bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. Para todos. Bendiciones.